Bien, bienvenidas y bienvenidos. Les mencionaba entonces que en la clase anterior, ustedes al finalizar respondieron una evaluación sobre los conceptos que habíamos estado abordando justamente esa clase que tenía que ver con la parte de gestión ambiental, sistemas de gestión ambiental, para qué sirven, y esta idea de que los centros educativos son pequeñas sociedades donde aglomeran a una gran cantidad de personas y por ende tienen un impacto en el ambiente. Y al tener entonces un impacto en el ambiente, tienen que buscar una forma de cómo gestionar para poder reducir el impacto que generan. Y mencionábamos que el sistema de gestión ambiental, que es una planificación, es una herramienta que guía o orienta a las instituciones educativas para que puedan disminuir el impacto que generan al medio ambiente por el consumo de los recursos naturales, ¿verdad? Y dentro de esa planificación, ¿qué se incluye? Mencionábamos que esa planificación, que es el sistema, el sistema de gestión ambiental, incluye que la institución tenga una política ambiental, que haga estudios de impacto ambiental, ¿verdad? Y por ahí va la temática. Finalizamos entonces mencionando algunas de las universidades que han instalado sistemas de gestión ambiental en sus instituciones y que han tenido casos exitosos, ¿verdad? Y mostrábamos algunos ejemplos. Entonces, hoy justamente quiero iniciar con esa evaluación porque, pues, de eso depende la próxima evaluación que vamos a hacer, que no la vamos a hacer la próxima clase, yo les voy a decir cuándo, que por cierto, pues la planificación la estamos reacomodando a la forma en que estamos llevando los temas y pues que generalmente siempre surgen ahí algunos imprevistos, cambios de fecha. Entonces yo les voy a decir cuál es la fecha próxima del examen, pero esto sí es muy importante justamente para efectos de evaluación. Entonces, y eso tiene que estar muy claro porque es uno de los pilares de este seminario, el que ustedes conozcan la definición de desarrollo sostenible, que esa parte ya la abordamos, de hecho también ya la evaluamos, que por cierto el examen ya está revisado para que ustedes vayan y lo visualicen. Si tienen algún comentario, alguna duda en alguna calificación o algo por el estilo, si quieren mayor retroalimentación, en caso de que ustedes así lo necesiten, pueden comunicarse en modo privado conmigo, ¿verdad? Solamente en caso que ustedes lo necesiten. Bien, entonces una de las preguntas de ese cuestionario que yo les apliqué en la clase anterior abordaba esto, que es un SGA. ¿Ah? Aquí vean lo importante, aquí yo no estaba pidiendo que me digan qué significan las siglas SGA. Y pues aquí hay personas que lo respondieron así de esa forma, sistema de gestión ambiental. ¿Verdad? Entonces, estas son preguntas de evaluación, así como ustedes ya sabían que los objetivos del desarrollo sostenible eran preguntas de evaluación, estas son preguntas de evaluación y tienen que quedar claras, ¿verdad? Entonces, esta no es una respuesta para preguntas como que es un SGA. Ahora aquí, sobresale esta pregunta aquí, esta respuesta, perdón, es una planificación ordenada, encaminada para alcanzar los objetivos, en este caso de protección ambiental. Muy bien, captó bien la idea que estaba transmitiendo en ese momento, ¿verdad? Y hay una buena cantidad de personas que mencionó lo que significan las siglas, para que esa sería la pregunta o una respuesta de esta. Pero esto es con el objetivo de que, pues, para cuando ya tengamos la evaluación, ustedes puedan dar una definición pertinente. Es un sistema estructurado de gestión que incluye la estructura organizativa y planificación de actividades para compromiso de gestión ambiental. Está un poco ambigua, pero por ahí va. Es una planificación ordenada que nos encamina a mantener el sistema, institución en materia de protección ambiental. Perfecto. La persona que escribió eso está bien. Es una entidad que se encarga de vigilar y legislar para que se cumplan y se promueva la gestión de riesgo. Aquí es incorrecto porque el SGA, que es el Sistema de Gestión Ambiental, no es una entidad, es una planificación. Es una herramienta de planificación que les permite a las instituciones o sistemas, como lo mencionaba alguien ahí, en este caso instituciones de educación superior y centros educativos, poder guiar sus acciones para
disminuir los impactos que tienen en el medio ambiente. ¿A través de qué? A través del establecimiento de una política ambiental, a través de la realización de estudios de impacto ambiental, ¿verdad? Porque, como les decía en la clase anterior, no podemos de forma antojadiza el personal directivo o nosotros, docentes de ciencias naturales, solo porque creemos que una feria de X cosa puede contribuir al problema, la vamos a hacer. No, hay que hacer un estudio primero de qué es lo que, el mayor impacto que está generando la institución educativa o cuál es uno de los mayores problemas ambientales que enfrenta la institución y encaminar nuestras acciones hacia esa problemática, no hacerlo como algo antojadizo, como se los mencionaba, y solo porque nosotros pues estamos viendo que hacen un concurso de X o Y cosa. Esta iba bien, solo que está mal redactada, una herramienta organizativa, permite identificar de manera ordenada los efectos que se producen en algunas actividades que desarrollan algunas instituciones. Aquí sería más, ¿cuál es el objetivo del SGA? Que esa es otra pregunta importante que ustedes tienen que saber. ¿Cuál es el objetivo de que las instituciones educativas tengan un sistema de gestión ambiental? Que eso lo abordábamos en la clase anterior. Y es un sistema de gestión ambiental, es un conjunto de prácticas y procesos que permiten a una institución reducir sus impactos ambientales y así aumentar su eficacia aceptable. Bien. Ahora, esta parte. ¿Por qué es importante contar con un sistema de gestión ambiental? Que esto está ligado con el objetivo, ¿verdad? Aquí hay una serie de respuestas. Vamos a seleccionar alguna que ya esté encaminada. Esta podría ser una respuesta. Aquí está. Sí, porque ayuda a la búsqueda de nuevas maneras para reducir los impactos negativos. Por eso es importante, porque ayuda a reducir el impacto que los centros educativos tienen. ¿Verdad? Tenemos que pensar de esa forma, que los centros educativos no contribuyen únicamente con, estamos enseñando esta clase de educación ambiental, ¿no? Sino con el actuar de la institución como tal. Y ahí es donde está nuestro papel clave, que nosotros, como docentes de ciencias naturales, gestionemos esa parte. Pero una gestión implica hacer estudios primero. Bien, entonces, esta otra pregunta es importante, que aquí no sé, está la mayoría bastante descontextualizadas las respuestas al preguntarles qué impactos ambientales ha identificado que genera la institución de educación superior donde usted estudia, es decir, la pedagógica. Entonces, el impacto, aquí la deforestación, no sé específicamente en qué contexto lo mencionaba, o la minimización de recursos como un impacto. En todo caso, sería una acción para minimizar el impacto, ¿verdad? Pero no un impacto. Hay muy poca información acerca del tema. La respuesta no es pertinente, la verdad. Infraestructura, el humo de los carros, consumo de alto de energía eléctrica, ese puede ser un impacto. La quema de basura cerca de los ríos, ahí esa respuesta está descontextualizada. Aquí está mal escrito, hay palabras sin tildes. Por cierto, en la evaluación en esta vez no fui tan estricta en la parte de ortografía, pero para las próximas sí. Así que por favor tomen en cuenta la parte de la ortografía. Bien, entonces vamos a ir finalizando con esta temática para luego ya entrar a la parte de las presentaciones individuales. Entonces acá recordando que la gestión ambiental es el conjunto de medidas, acciones encaminadas a la racionalización y la protección de los recursos naturales. Y el sistema de gestión ambiental es esta planificación que funciona como un instrumento, pongámoslo así, ¿verdad? Pero básicamente es una planificación que guía y orienta a las organizaciones, en este caso a los centros educativos, para que puedan contar con una planificación de actividades, puedan cumplir con sus responsabilidades, puedan desarrollar prácticas y procesos encaminados a mantener el compromiso del sistema en materia de protección ambiental. Todo esto lo abordamos en la clase anterior
Esto es muy importante que ustedes tengan en cuenta cuáles son los pasos para establecer un sistema de gestión ambiental que se inicie con una política ambiental, determinar los impactos ambientales y así viene. En este seminario tenemos una sección de política ambiental, ¿verdad? Y más adelante vamos a ver específicamente qué podemos hacer al respecto. Y esto es lo que les estaba mencionando, pues, en la clase anterior. Entonces, para continuar hablando sobre la parte de la gestión ambiental, como ya lo hemos mencionado en diferentes ocasiones, el desarrollo sostenible, por sus siglas, DS, se alcanza únicamente a través de un trabajo colaborativo de todos los sectores. No es que únicamente el gobierno, si lo hiciera, si aportara como debe hacerlo, va a lograr encauzar a un país a alcanzar el desarrollo sostenible. No, tiene que estar la ciudadanía también. Y esa es la visión, al menos para mí, mi visión como profesional del área de ciencias naturales, específicamente en el área educativa, a través de este tipo de seminarios, que ustedes reconozcan, que reconozcamos que nosotros pues tenemos un impacto, generamos un impacto en el medio ambiente y que existen cosas que nosotros podemos cambiarlas y que sean como un aporte, ¿verdad? Que sería la parte de ciudadanía, ¿verdad? Nosotros estaríamos acá y también tenemos la fortuna de estar aquí en este sector, que es la parte educativa. Entonces, si vemos que para alcanzar esta parte del desarrollo sostenible, pues es un conjunto de esfuerzos, ¿no? No es algo que nosotros con nuestras acciones individuales lo vamos a lograr, pero haríamos nada prácticamente si nosotros no hacemos algún tipo de acción. Es decir, que no podemos nosotros poner el peso únicamente en las empresas, en los gobiernos, en las organizaciones no gubernamentales y no en nuestro quehacer, ¿verdad? Y es ahí donde viene la temática, la parte, donde entra la parte de la ecoética, que es la temática que hoy vamos a estar abordando. Entonces, existen certificaciones a nivel internacional que justamente certifican o dicen esta institución cumple con una serie de requerimientos y puede considerarse entonces como una institución que está haciendo algo para disminuir el impacto ambiental que genera en una determinada región. Una de esas certificaciones a nivel mundial y una de las más reconocidas, estoy segura que ustedes ya han escuchado hablar un poco sobre esto, es las normas ISO. Que ISO pues, significa Organización Internacional para la Normalización. Esta organización internacional fue establecida en el año de 1946, como ustedes lo están viendo ahí en Ginebra, y con el propósito de estandarizar productos industriales y de consumo. Así dio sus primeros pasos. Entonces, ISO inicialmente estaba más enfocada en la parte de la industria, pero poco a poco se fue diversificando, como lo mencioné ahí, fue diversificando sus operaciones. En los años 80, entonces ya empezó a crear estándares más para la parte administrativa. Y es aquí donde se empieza a hablar de la gestión de la calidad total. Yo recuerdo muy bien que esto estuvo fue bastante popular entre las empresas, de la parte de la calidad total, ¿verdad? ¿Y eso proviene de dónde? Proviene de estas normas, que son normas internacionales, donde algunas empresas, incluso aquí en Honduras, se han certificado con esta normativa, ¿verdad? Entonces dirán, bueno, ¿por qué lo está mencionando? Porque esta normativa ISO se ha venido diversificando de tal forma que ahora entonces certifica a empresas y también ha certificado a instituciones de educación superior, pero obviamente no aquí en el país, sino instituciones de Europa, de Australia, de Estados Unidos, que trabajan con este tipo de normativa y la institución como tal recibe esa certificación donde garantiza que tiene un alto compromiso con el medio ambiente. Entonces, esta normativa ISO tiene como una vertiente para la parte de calidad, que es para la parte más administrativa de las empresas, tiene una vertiente del medio ambiente y en esta vean que tiene una serie
de normativas ISO que justamente reciben ese nombre, la serie tal de ISO. También ISO tiene aportes y certifica al sector tecnológico y a la parte de la seguridad alimentaria. Entonces, en la parte que nos concierne, que es esta parte de la parte del medio ambiente, ISO tiene diferentes series. Existe una ISO, que es la ISO 14001, que habla justamente sobre la parte del sistema de gestión ambiental. Está esta ISO, que es la 5001, que habla sobre la parte de la energía, es decir, que certifica, le da un certificado, un reconocimiento a las empresas de que la gestión de energía que ellos tienen es una gestión conforme a unos determinados parámetros previamente establecidos que hacen que esa empresa pues disminuya su impacto en el ambiente. Y también está ISO, huella de carbono, que mide la huella de carbono, ya sea de las empresas o también de productos. Bueno, ISO entonces es una certificación, ¿verdad? Que, como les mencionaba, también puede ser llamado como una herramienta o certificación que permite establecer políticas que disminuyan el impacto ambiental. Y básicamente entonces estas normas se dividen en 4 secciones, como ustedes lo están viendo acá. De aquí entonces es importante conocer más que esto de cómo está compuesta y toda esa parte, que ustedes conozcan que a nivel internacional existen sí organizaciones que se dedican a certificar a otras instituciones con el fin de decir que están teniendo un comportamiento adecuado con el medio ambiente. Entonces, a continuación, les quiero mostrar estas gráficas acá que muestran las empresas a nivel internacional, las empresas en Europa, en América del Norte, en Sur y Centroamérica, donde se han certificado estas empresas, ¿verdad? Y pueden ser tanto de la industria como empresas, como centros educativos. Entonces vemos que no es al azar que, por ejemplo, estas empresas o organizaciones, llamémosle sistemas que se han certificado, pues estén en su mayoría en Europa y que sean esos los países que tienen mejores niveles en el marco del desarrollo sostenible. Entonces aquí vemos la cantidad, por ejemplo, el número de empresas certificadas. Vean, para el 2016, más de 56,000, 57,000 empresas certificadas. Vemos que esto disminuye en América del Norte. En 2016, en la misma fecha, no, creo que 2006, sí, 2006. En la misma fecha, pues andaba alrededor de 7,000 empresas. Y en la parte de Sur y Centroamérica andaba alrededor únicamente de 4,000 empresas. Evidentemente, pues ya para esta fecha estos datos han cambiado. Sin embargo, la tendencia se mantiene, pues, y es algo de esperarse. ¿Por qué? Porque las empresas que más hacen esfuerzos por tener esa cuota de responsabilidad, pues se encuentran en estos países donde tienen un mejor nivel de desarrollo sostenible. Bien, entonces eso es en relación a la parte del sistema de gestión ambiental y la gestión ambiental en sí. Tienen que conocer el concepto de gestión ambiental, el concepto de sistema de gestión ambiental y pues para información general que ustedes conozcan que existen organizaciones a nivel internacional que hacen este tipo de certificaciones o reconocimiento, ¿verdad?, a las instituciones, ya sean empresas, como les decía, de aquí de esa ISO de gestión ambiental, ISO 14001, hay empresas aquí en Honduras que ya están certificadas. Sin embargo, si se busca el listado, por ejemplo, la mayoría está certificada en gestión de la calidad total, pero no en la parte ambiental, y todas tendrían que estar certificadas en esa parte. Son muy pocas, la verdad, muy pocas a nivel nacional que han hecho ese tipo de certificación. Recordando, no llegan ni a 10 empresas que lo hacen y están en la capacidad de hacerlo, ¿verdad?
Porque eso también, dicho sea de paso, ¿verdad? Implica una inversión, ¿verdad? Las empresas no es que dicen, yo me voy a certificar y llaman y se ponen en contacto con la ISO. No, tienen que hacer un pago de por medio, ¿verdad? Es un proceso que la organización, en este caso la ISO, pues presta un servicio que es la parte de estudiar y ver si esa empresa cumple con toda la normativa para que sea certificada en gestión ambiental, ¿verdad? Entonces hay un trabajo de por medio, pero pues las empresas, esa es la parte que las empresas tienen que hacer de la responsabilidad, ¿verdad? Ambiental que tienen que tener las empresas. Ahora, ¿cuál es la parte que a nosotros nos corresponde? Entremos a esa parte entonces para ya ir acercándonos más a la parte de la ecoética. Quiero iniciar esa parte entonces mencionando esta cita de Nelson Mandela, donde menciona que la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Y qué dicha que nosotros pues estamos siendo, somos profesionales en esta área o se están formando en esa área para poder ejercer ampliamente. Qué dicha entonces que nosotros también tengamos esa capacidad de poder informarnos, actualizarnos y tener sobre todo una ecoética. Más nosotros que somos los llamados a conocer más de esta temática porque somos docentes del área de ciencias naturales. Tenemos que sobresalir por esa parte y ser el ejemplo, como en muchas de mis clases lo menciono, en la parte de comportamiento ambiental. Entonces, también quiero mencionar esta parte de la UNESCO, donde menciona que solo con la educación, la próxima generación de ciudadanos, votantes, trabajadores, profesionales y líderes estará preparada para contar con condiciones perdurables sobre la sostenibilidad. Sin educación se pondrá en peligro el avance hacia un futuro más sostenible. Entonces vemos que la educación es uno de los tantos caminos a través de los cuales nos podemos alcanzar hacia el desarrollo sostenible. Pero no solamente la educación, ¿verdad? Sino también esa parte de la formación en valores ambientales que tiene que ver con la parte de la ecoética. Y es aquí entonces donde viene el proyecto que ustedes tienen que realizar, que ya vamos a hablar sobre el proyecto, pero ya que hemos introducido esta parte de la ecoética, que más adelante vamos a hablar un poco sobre la EDS, que de eso se trata el proyecto que ustedes van a elaborar en equipos. Vamos a darle paso entonces a las personas que tienen que hacer su presentación individual para hoy. Recuerden, máximo 6 minutos por persona, máximo 6 minutos por persona y mínimo 5 minutos, ¿verdad? Entonces tienen que mantenerse en ese margen. Entonces voy a dejar de compartir en este momento. Teníamos 2 artículos para discutir hoy y vamos a iniciar entonces con sí, claro que sí, yo les puedo dar la presentación. Esto, de hecho, la subo. Hay una sección en el aula virtual donde dice ver grabaciones de las clases. Ahí dentro de las grabaciones ya hay las diapositivas, ya están disponibles. Bueno, entonces, iniciemos con el artículo que se titula de la parte de la ecoética de ecoética y crisis, si no me equivoco, vamos a ver. Crisis ecológica. Sí, ecoética y crisis ecológica, la perspectiva de Aldo Leopold. Entonces aquí habíamos asignado a quiénes. ¿Pueden iniciar, por favor? Lick, ¿me escucha? Perfectamente. Ahora sí ya. No, a mí me toca hablar de ese artículo, pero usted me asignó de la página 38. Sí, la segunda parte. Sí. Entonces, ¿está la persona que le asigné la primera parte? Vamos a ver quién es. Esta vez me aseguré de dejarlo por escrito. Bueno, vean que estas presentaciones individuales tienen puntos. No es algo que solamente cuenta como participación. No, tiene puntos y está dentro de examen. O sea, los puntos forman parte del examen.
Bien, entonces si está la persona, nuevamente llamo, está la persona. Entonces tienen que estar pendientes de quién es. Bueno, esto se lo asigné a Cristi Audeli. Cristi. Cristi. Cristi Audeli, ¿está presente? Cristi, NT. Okay. Cristi Audeli. Esto lo quiero colocar aquí. Bien, entonces en ese caso, pues puede iniciarse su presentación. Permítame, le voy a mostrar una pequeña diapositiva para que veámoslo a un poco del tema. Bueno, no sé si la observan. No, no, Seida. ¿Está compartiendo algo? Sí, permítame. Permítame. Bueno, le cedo el espacio es suyo. Ay, se observa, Lick. Ahora sí. Bien. De acuerdo a la ecoética y crisis ecológica, pues, desde la perspectiva de Aldo Leopold, yo pude obtener desde la página 38 en adelante unas ciertas interrogantes y puntos claves. Por ejemplo, hablaba acerca de la enfermedad de la tierra, que esto sucede a partir del resultado de toda la destrucción o de todo lo que nosotros hacemos como puntos negativos hacia la naturaleza, y esto significa que dentro de muy poco la tierra ya no va a poder renovarse por sí misma. Esto con todo esto conlleva a una gran pregunta, y es: ¿dónde está la causa de la enfermedad? De esta enfermedad de la tierra, ¿dónde está? Pues realmente la crisis ecológica tiene muchas causas. Esto no nos dice que una causa puede tener más motivos que otra, sino que todas van y tienen igual importancia. Una de las causas es que el capitalismo devorador posee una actitud de propietario y se adueña de la naturaleza para venderla y transformarla. Otra de las causas es la tecnología contemporánea, que es altamente contaminante, y sin lugar a duda, otra de las causas que provoca la enfermedad de la tierra es la sobrepoblación, a quien Leopold coloca en el centro de las causas de la enfermedad de la tierra. Dice Leopold que en la ética de la tierra muy pronto va a haber una mayor densidad, y esto va a provocar un menor crecimiento de fertilidad y salud del planeta. Lo que nos conlleva a la segunda interrogante, que dice: ¿qué ética proponer ante esta situación? Él mencionaba los diferentes tipos de ecoéticas que las encontré en el artículo. Entre ellas estaba la radical, quienes planteaban una ética extremadamente limitada, donde ellos decían que incluso había un autor que hablaba de que nosotros dañábamos a la naturaleza con el simple hecho de agredir, de comer un insecto. También otros decían que universalizar el cero uso de los automóviles o el vegetarismo era parte de una ecoética radical, lo que conllevó a la ecoética de Leopold, que se convirtió en una ecoética moderada, y nos dice que nosotros tenemos que ser conscientes del papel que desempeñamos en la tierra, que de verdad nosotros somos predadores, y que el mal no está en hacer uso de la naturaleza, sino al extremo en que hemos llegado.
ya que esto nos hace devastar en vez de usar debido los recursos que ella nos brinda. Él dice que para el mejor funcionamiento es mejor administrar los recursos y llevar una gestión racional y proporcionada de los ecosistemas. Una ética de la tierra no se puede impedir con la alteración, la gestión y el uso de los recursos, pero sí ella aquí afirma en algún punto continuar existiendo en su estado natural. Y él daba una pequeña reflexión dentro de la ética moderada, donde decía que sería necesario a futuro planificar el número de nacimientos para que nuestra especie no predominara sobre otras especies, sino que respetáramos y diéramos el derecho de sobrevivencia a otros. Luego ahí, dentro de esas ecoéticas y esa interrogante, existían dos problemas, uno práctico y uno teórico. El práctico nos dice que hemos llegado al desgaste y que hemos caído en la tentación de muchas posturas, de proponer, por ejemplo, reducción al mínimo de los recursos, negar la cultura que hemos creado de ser depredadores. Y en el problema teórico plantea que toda ecoética reside en la cultura de los humanos y para los humanos, porque nosotros los humanos somos seres axiológicamente autónomos, es decir, que elaboramos nuestros propios valores, nuestras propias normas, nuestras propias conductas y convivencia como seres racionales. Pero si nos ponemos a pensar, nosotros somos seres racionales, pero ¿qué pasa con la naturaleza? Entra ahí una pregunta que dice que ¿cómo incluir la naturaleza que no elabora valores ni raciona? Él decía que la naturaleza no generaba valores porque ya los poseía. Estos le habían sido dados en su propia constitución. Por lo tanto, el ser humano debía subordinarse a las leyes naturales. Y daba un ejemplo de la supervivencia de los rinocerontes y la sobrevivencia de los niños. Y decía ahí, según el problema teórico, que se debería de escoger la sobrevivencia de los animales, cosa que si lo vemos actualmente no sucede así. Siempre vamos a poner por encima de todo nuestras propias necesidades o nuestra capacidad de sobrevivencia ante las demás especies. Luego vemos un fundamento que Leopold destacó, donde decía que el sujeto debería ser un sujeto integral capaz de entendimiento racional y de estar activo en sus capacidades espirituales. Esto nos dice que la naturaleza nos permite desarrollar el espíritu. Solo podemos alcanzar una ética en relación con algo que podamos ver, admirar, entender, amar o en algo que tengamos fe. Y él mencionaba ciertas actitudes concretas para poder lograr este bien. Una de ellas era la deliberación cuidadosa sobre el uso de los ecosistemas, otra la administración y el disfrute de la tierra como fuente de vida, la capacidad de sacrificio, no de explotar los recursos naturales y poner límites a los nacimientos. Y en conclusión, él centró su ética en un cambio de disposición del sujeto. Es decir, que nosotros tenemos que convertir al conocimiento en amor a la tierra, sabiendo que estamos rodeados de otras especies que son nuestras compañeras en esta aventura y por ende merecen respeto igual que nosotros. Otra conclusión dice que ningún cambio ético se ha llevado a cabo sin un cambio interno en nuestros intereses, lealtades, afectos y convicciones, y esto va a ser posible siempre y cuando nosotros tengamos la capacidad de analizar y ver los daños que estamos provocando. Y si nosotros analizamos y observamos todo lo que nos rodea y empezamos a tener esa conciencia de amar a nuestro planeta, vamos a poder mejorar la situación. Y por último, él decía que para que esta ética se siguiera extendiendo, era necesario que la filosofía y la religión tomaran en manos una misión ecológica. Él dijo que la filosofía pues ya estaba haciendo su parte con el desarrollo de la ecoética y la ética ambiental, no solo en teoría, sino también en cursos de ética filosófica. Y pues la religión hasta hace muy poco tomaron y empezaron a difundir cierta información, lo cual mencionaba ahí una carta del Papa. Y
para concluir en sí, dice que Leopold dice que se abre un horizonte prometedor, avisorado, en el que conviene que religiosos, creyentes, laicos y todos trabajemos juntos en pro de la vida. Gracias. Bien, gracias, Eida. Sí, ha resumido bien la parte de ese artículo que básicamente se enfoca en presentar que existe dos tipos de ecoética, ¿verdad? La ecoética radical y la ecoética moderada, y el artículo se fundamenta justamente en la ecoética moderada, plantea ejemplos de pensamientos de ecoética radical también, pero básicamente se fundamenta en la parte de las ideas de Alfred Leopold. En la parte inicial, que pues no sé si va a ser abordada o no. Cristi. Bueno, entonces en la parte inicial se menciona, se hace un planteamiento de la problemática ambiental y luego se habla de quién fue Alfred Leopold, ¿verdad? No sé si alguno de ustedes de los que están aquí presentes leyó esa parte, que quiera participar en este momento. ¿Alguien que haya leído el documento? Parece que solo las personas que están haciendo la presentación están leyendo. Lick, Albert Leopold era un ingeniero silvicultor y profesor universitario que dice que combinó las inquietudes científico-naturistas con sus aspiraciones éticas, y él menciona que está basado más en que todos los seres vivos tienen los mismos derechos, tanto como el ser humano, no solo porque tenga razonamiento, ¿verdad? Así es, sí, él hablaba del todos respeto somos a cualquier... Sí, el respeto a cualquier, y también no solo a los animales, sino que al aire, al agua y todo eso, ¿verdad? Todos los elementos que son necesarios para la vida. Eso es lo que pude leer yo, Lick, ahí. Sí, muy bien, Adrián. Sí, Adrián. Bueno, Lick, sí, ese es mi aporte. También puedo agregar algunas partes que me gustaron en cuanto a por la lectura del artículo, que habla sobre Cristel. Cristel, ok, Cristel, adelante. Que habla, bueno, son como frases bastante, pues que calan, ¿verdad? Como seres humanos. Y habla que la naturaleza es fuente del perfeccionamiento humano. Nosotros, como seres humanos, lo dice la lectura, nos hemos creído como seres únicos, grandes, como que somos los dueños del planeta, y realmente no es así, porque ahí mismo habla que sin otra parte de los seres vivos nosotros no podemos sobrevivir tampoco. Entonces, el ser humano, dice, no sobrevive sin el resto de los seres vivos. No somos autosuficientes por nuestra razón. Y es lógico, si no existe, nosotros nos alimentamos de plantas, de animales. Si uno de estos deja de existir, por lo tanto también nuestra alimentación tampoco va a ser suplida. Habla también que dice el Homo sapiens tiene que abandonar la soberbia de pensarse como un ser exclusivamente racional y ha de ser humilde. Y eso es lo que nos hace falta como seres humanos, la humildad, el amor hacia los demás, hacia la naturaleza, hacia todo ser vivo que nos rodea, porque no solo somos los humanos, también son las plantas, son los animales, como hablaba el compañero, el oxígeno no lo estamos viendo, pero sin él somos nada. El sol, ¿verdad? Que también cumple una parte fundamental en nuestra vida. Es más, si cuando somos bebés, la mamá, como mamá, sacamos a los bebés a que les dé el sol. Si el sol no fuera importante para ellos, entonces no cumpliría algo importante, un rol importante en nuestra vida. Entonces, prácticamente aquí el ser humano debe de botar soberbia, debe ser más humilde, debe mostrar más amor hacia los demás.
Y creo que... El artículo, muy bien, bien su participación, Cristel. Recuerda que el artículo le da un nombre a este comportamiento que tiene el ser humano. ¿Recuerda cuál es? No. Esa parte de que el ser humano es el principal, que nuestra especie es superior a cualquier otra. ¿La recuerda? Por ahí lo mencionaba, tuvo que haberlo leído. Antropocentrista. Muy bien, antropocentrismo, sí. Muy bien, Cristel, sí, exacto. Buena participación, Cristel. Solamente. Sí, bien, 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 gracias. Sí, esa es otra de las partes que es más la parte principal, que rescata esa importancia de nosotros respetar a cualquier individuo. Sin, en este caso, entiéndase de cualquier especie, empezar a pensar en eso de que, ok, nosotros estamos compartiendo este mundo con otras especies, pero mi especie no es la más importante. Todas las especies son importantes. ¿Por qué? Porque de la salud del planeta depende nuestra salud. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo por respetar el espacio de estas otras especies? Pongámonos a pensar en lo siguiente. Si yo tengo mi vecino, que aquí está aquí al lado, yo no voy a ir y le voy a tirar basura deliberadamente, tampoco sin ninguna razón, jamás lo haría. Le voy a tirar basura a mi vecino. ¿Por qué? Porque eso dice mucho de mi ética, de mi comportamiento, de mi formación, de mis valores. ¿Y por qué entonces nosotros sí lo hacemos en la calle, por ejemplo, donde viven o pasan cualquier otras especies distintas a las nuestras, como, qué sé yo, pájaros, perros, gatos? Entonces es iniciar a pensar de tal forma que mi comportamiento influye en otras especies y empezar a darles el respeto, el amor, buscar hacer acciones para poder mejorar el ambiente de vida de estas especies que nos acompañan aquí en el planeta. Esta es la parte conceptual que tenemos nosotros que conocer, la parte de la ecoética y todo, y saberla. Pero lo más importante de todo es aplicarla, porque aquí podemos seguir hablando y hablando y mostrarle yo la gran cantidad de artículos de ecoética y todo. Pero si solamente hablamos y no pasamos a el otro escalón, que es la parte de acción, pues no estamos haciendo nada prácticamente. La parte de formación es importante. Primero nos formamos, luego actuamos y en esa medida pues nos vamos haciendo más sensibles y conscientes al problema. Entonces, esa es la visión que yo tengo como profesional de esta clase, donde les he dejado todas aquellas actividades. Recuerdan que les dejé que ustedes vieran 2 videos y todavía les voy a poner otro video más que va en esa línea de la parte de la ecoética y que ustedes se den cuenta, digo así ustedes, incluyéndome yo, ¿verdad? Que nosotros tenemos ciertas acciones que podemos modificarlas y aunque nosotros las veamos pequeñas, no lo son. No lo son, porque así como nosotros hay otras personas en otras partes del mundo que están luchando por un mejor ambiente, ¿verdad? Y cosas sencillas como que, por ejemplo, sencillas como ya no voy a consumir Coca-Cola, no por mi salud, no. El objetivo es porque ese producto viene en un envase donde esta empresa no se hace responsable por el manejo correcto. Y porque es generar plástico y yo estoy consciente, sé que mi país actualmente afronta una gran problemática en relación a esa temática. Entonces dejo de consumir Coca-Cola por esa razón. ¿Es algo que podemos hacer? Claro que sí, todos los que están aquí lo pueden hacer, todos podemos hacerlo. Bien, entonces vamos a dar paso al siguiente artículo y después de ello les voy a hablar sobre el proyecto de este seminario que ustedes tienen que hacer, que por cierto, pues solamente un equipo se inscribió, entonces yo cuento únicamente solo con ese equipo que se inscribió, ¿verdad? Y al resto, pues,
aparentemente no va a realizar el proyecto. Bien, entonces ahora damos paso a Diana Ninoska y Jennifer Dayana, que nos van a hablar sobre la parte de ecopedagogía. Inicia Diana Ninoska. Adelante, Diana. El espacio es suyo. Buenas tardes, licenciada. Fíjese que no me percaté que me tocaba a mí porque no tuve esta semana acceso a internet hasta hoy. Entonces ya me enteré tarde, entonces no pude como realizar la diapositiva. Sí, perdón, estaba hablando con el micrófono apagado. Bien, entonces en ese caso le damos espacio a Jennifer Dayana. Jennifer Dayana, adelante. Adelante, Jennifer. Sí, ahorita voy a compartir. ¿Se muestra? Sí, ya. Bien, buenas tardes, licenciada y compañeros. Yo continúo con la segunda parte, que es de la bioética ambiental y ecopedagogía. Esto es del artículo número 3 y su persona, Jennifer Dayana Guevara Inestros. Bien, para esto va a ser un poco corto, solo cubre varios aspectos como ser la búsqueda de estrategias globales, que esto más que todo significa que a partir de los encuentros internacionales sobre el problema ambiental quedó absolutamente claro el carácter estratégico que la educación ambiental tiene en el proceso hacia el desarrollo sostenible. Sin embargo, es evidente que la acción educativa por sí sola no es suficiente para responder al reto ambiental. La UNESCO afirmó que para contribuir con eficacia a mejorar el medio ambiente, la acción de la educación debe vincularse con la legislación, las políticas, las medidas de control y las decisiones que los gobiernos adopten en relación al medio ambiente humano. Sin embargo, estas medidas, claro, no son suficientes, sino que precisamente el ser humano tiene que tener el control de ellas. También, como afirma Mori, es necesaria ahora una educación que garantice el conocimiento pertinente, la promoción de la inteligencia general que pueda referirse a una racionalidad sobre el globo y tome conciencia de nuestro lugar en el universo. Más que todo es un poco bien amplio este artículo, pero es muy importante ya que hacer que nosotros como seres humanos reflexionemos en sí, que nuestro ambiente está en problemas, que nosotros mismos estamos afectando en sí a lo que es el ecosistema. También en este orden de ideas, la ecopedagogía tiene la necesidad de ofrecernos un saber en contexto que dé cuenta de las grandes preguntas filosóficas que nosotros también hemos olvidado, tales como quiénes somos, dónde estamos, de dónde venimos y a dónde vamos. Esta educación nos permitirá, siguiendo a Mori, que él nos muestra el destino individual, social y global de todos los humanos. Bien, también otro detallito aquí que nos señala Morin es que la educación del futuro se ve confrontada a este problema universal, ya que existe una inadecuación cada vez más amplia, profunda y grave. Más que todo esto está en nuestras manos. También aquí, como tenemos la segunda actividad y el aspecto sería Agenda 21 para la educación ambiental. Bien, en la Agenda 21 para la educación ambiental, más que todo esta agenda se elaboró de los asuntos prioritarios con un énfasis radical en la responsabilidad con las generaciones futuras. Y se diseñó un plan integral de protección y auditoría ambiental
que integra a la sociedad, las autoridades locales y regionales en el compromiso con el desarrollo en el marco de la sostenibilidad ambiental. Esta Agenda 21 se llama, de la cultura, es el primer documento con vocación mundial que apuesta por establecer las bases de un compromiso de las ciudades y los gobiernos locales para el desarrollo cultural responsable por el medio ambiente. Como primer objetivo nosotros de la Agenda 21 es en sí mismo un ideal, es la propuesta de una nueva alianza mundial basada en la cooperación, en la unidad que esto tiene que generar, como bien lo dice, es una alianza mundial que nosotros tenemos que realizar o que ya está propuesta. ¿Para qué? Para que nosotros alcancemos el bienestar para todos. Solidaridad también. La agenda principalmente se centra en el ser humano, viviendo en armonía con la naturaleza. Manifiesta además que la educación ambiental es prioritaria y la incluye en la mayoría de los capítulos que la conforman. También tenemos que como importancia de este proyecto en su posibilidad de generar un impacto global mediante la puesta en marcha de Agenda 21 locales específicas por cada zona, de forma tal que lo involucren todos los miembros de la sociedad y logren los cambios que cada uno de ellos esperen. Como tercer punto tenemos la ecopedagogía como estrategia bioética. Bien, la ecopedagogía no trata solamente de educación ambiental, sino de una interacción entre la educación para el entorno, el desarrollo económico, el progreso social. También no se trata de conservar el paisaje, sino la vida y las mejores condiciones de vida para todos. Pineau presentó el neologismo, que esto significa una ecoformación, al principio de la década de los 80, como un concepto que se refiere a la acción educativa, especialmente ecologizada. Esto quiere decir que la educación debe estar anclada en la dinámica relacional entre el ser humano, la sociedad y la naturaleza. Son tres ejes que tienen que estar anclados, que es el ser humano, la sociedad y la naturaleza. De esta manera que resulte sustentable en el espacio y el tiempo. También por cuestiones de tiempo, puede pasar por favor a la conclusión, o si hay otro elemento importante que mencionar en la ecopedagogía, lo hace y luego pasa a la conclusión, por favor. Ok. En la ecopedagogía se relaciona en contenidos de un marco triángulo, que esto significa que sobre el medio ambiente, sobre el desarrollo económico social y sobre el progreso social universal. Y más que todo, como conclusiones, nosotros tenemos la meta de la educación y acción ambiental, que consiste en mejorar las relaciones ecológicas, más que todo que el hombre con la naturaleza, y esto pretende que la población mundial tenga conciencia en sí con el medio ambiente que nos rodea, se interese por los problemas y cuente con la información necesaria para transformar con nuestras actitudes, ya sea trabajar individual o en equipo, pero siempre unidos, solamente. Sí, gracias, Jennifer. Bueno, ¿alguien tiene algún comentario que hacer respecto a este artículo de las personas que no han participado de la clase? Recuerden que hay puntos por participación también, ¿verdad? Y ustedes tienen que hacer la lectura de todos los artículos que vamos asignando, no solamente las personas que van a exponer. ¿Alguien tiene un comentario que hacer que quiera participar sobre este artículo? Lick. Adrián, y veo que Abraham, ¿quién es Abraham Guevara? ¿Quiere participar usted, Abraham?
No, Lick, es que yo entré con otro usuario. Soy Jennifer Ibran Guevara. Ok. Adrián, adelante entonces, Adrián. No, en lo de la introducción que habla que la bioética se utilizaba más en el ámbito de la salud, de lo que leí yo, y que también se maneja como la ecoética también, me parece que leí un poco ahí en la introducción. Bioética viene siendo lo mismo que ecoética, según entendí. Y que la bioética dialoga muy cerca con la educación. Sí. Bueno, entonces de aquí es una tarea para todos. Primero, hasta ahora, si ustedes se fijan, pues de ninguno de los dos artículos de las participaciones que tuvimos definieron como tal qué es la ecoética. Sí, ya con esto tenemos una idea, pero no hay una definición. Entonces, esa es una tarea para participaciones de la próxima clase, de las personas que quieran participar. Yo voy tomando nota de las personas que están participando y pues al final ahí no se vayan a sorprender si usted no ha participado. Entonces aquí ya estoy dándoles oportunidad para que puedan hacerlo. Van a... Sí, Roberto, adelante. Sí, quería hacer una consulta con respecto a este último artículo, porque al final del artículo menciona de que no hay suficiente conciencia pedagógica dentro de nuestros niveles de educación, a nivel ni primario, ni secundario, ni universitario, para manejar lo que es este tipo de formación, de responsabilidad ambiental. Sin embargo, no sé, o sea, mi duda en realidad en sí es en parte de que se menciona que no hay suficiente, pero no sé si hay alguna forma de ver cuáles serían las sugerencias para que saliera algo de esto. Y me refiero a esto específicamente porque, vaya, le puedo dar un ejemplo. En la escuela donde yo trabajo, nosotros los maestros de ciencias estuvimos por varios años tratando de crear conciencia en nuestros alumnos en lo que era el simple hecho de separación de desechos, ¿no? Donde podríamos poner los desechos que eran orgánicos, los desechos que eran plásticos, los desechos que eran aluminio, los desechos que eran de otra forma, y todo para que ellos pudieran irlo, pues, para que viéramos de que hay esa necesidad de separar para reciclar. Y contactábamos a gente para que vinieran y recogieran pues las cuestiones que podían hacerlo. Se iniciaba prácticamente todos los años, o sea, se hablaba con ellos, se hacía el proyecto, se inauguraba el proyecto, se hacían diferentes contenedores para los diferentes materiales, pero pasado tal vez un mes, venían y empezaban a funcionar solo como contenedores generales de basura. O sea, todo quedaba en el mismo contenedor. Entonces, para mí fue interesante como maestro, al querer prácticamente, como digo, varios años seguidos, tratar de iniciar este proyecto o de darle continuidad a este proyecto, ver de que al final de cuentas yo le decía esto a mis alumnos. Es interesante cómo aquí, solo queriendo inculcarles a ustedes esa visión de necesidad de que tenemos de manejar bien nuestros desechos, no funcionaba solo con la concientización o con la educación, pero vino la parte económica y eso hizo que sí funcionara. No con nuestros alumnos, sino que más bien con el personal de aseo de la escuela, donde cuando a veces nos quedábamos nosotros después de clases, en sesiones o trabajando o lo que sea, y mirábamos al personal que andaba recogiendo la basura, nos mirábamos que ellos solos iban, bueno, ellos no solos, sino que ellos prácticamente dividían lo que era aluminio, lo que era plástico, lo que era acá, lo que era allá, porque al final lo iban acumulando y cuando llegaban a recoger la basura, prácticamente eso ellos lo vendían. Entonces, lo que nosotros no pudimos hacer en concientización, el dinero lo hizo con los empleados que trabajaban en la escuela por la misma necesidad. Entonces, mi pregunta sería, viendo este artículo que menciona de que no hay suficiente educación o concientización educativa, pero, o sea, ¿cómo se logra? Pues, o sea, para mí me gustaría más saber cómo, o sea, qué técnicas existen. Gracias, Lick, esa es mi participación. Sí, no, muy buena participación. Bueno, sin duda es algo complejo, ¿verdad? Y lo que podría mencionar al respecto es que, primero, es cierto que nosotros como docentes esperamos conductas diferentes cuando nosotros abordamos temáticas como estas en nuestros estudiantes, pero tenemos que recordar que pues nuestros estudiantes no están aislados, no están únicamente, no comparten, o mejor dicho, no reciben educación únicamente en el centro educativo, sino que también pues tiene mucho que ver el comportamiento
que reciben o la educación que también se recibe dentro de su núcleo familiar. Entonces, eso pues influye mucho, aunque nosotros nos esforcemos mucho como docentes, pero si son estudiantes que están en un núcleo familiar con padres, madres, con niveles educativos que no alcanzaron la parte de educación ambiental, pues no esperemos mucho al respecto, ¿verdad? Y eso es uno de las principales pues sugerencias que yo podría dar en relación a eso, que sí tenemos formación al respecto, pero tiene que ser un proyecto más integral, ¿verdad? Algo que involucre no solamente a nuestros estudiantes, sino también a los familiares, ¿verdad? La parte educativa. Sin duda, la parte económica mueve, así es. Pero, ojo, que también cuando las personas son afectadas por una cuestión de carácter ambiental, nuestro comportamiento cambia y no necesariamente tiene que estar ligado una parte económica de por medio. Por ejemplo, en mi comunidad, donde yo pasé mi adolescencia y donde yo viví en un lugar cercano, en una zona donde era prácticamente un botadero de basura a cielo abierto. Las personas iban y botaban su basura ahí, solo porque sí, solo porque era el lugar más cerca de hacerlo, porque había un tren de basura, pero las personas pues no les gustaba esperar o no les gustaba caminar e ir a dejar la basura en el lugar donde correspondía, porque eso implicaba caminar un poco más con la basura y no les gustaba. Entonces, todas las personas iban ahí. Ahora, ¿qué resulta? Cuando eso se empezó a acumular de tal forma que llegaron otras personas y que empezaron a hacer quema de esa basura a cielo abierto, varias personas se empezaron a enfermar. Justamente ¿por qué? Por ese impacto de una contaminación. Ahí entonces el comportamiento de las personas cambió. Ahí ya no fue ni que ya no me muevo porque no quiero hacerlo, porque tengo pereza o por algo similar, sino el simple hecho de verse afectado ya hizo un cambio en el comportamiento de las personas. Esto para ponerlo en el contexto de que no necesariamente, yo entiendo que la parte económica, como le digo, mueve y eso así es. Pero el ser humano también, cuando ya es algo que nos pega de cerca a nosotros, que nosotros ya lo vemos bien cerca, que ya nos daña a nosotros, entonces ahí sí ya empezamos, no, es que no hay que hacer eso, porque es algo que está afectando nuestra salud. Entonces, en ese sentido, yo propongo el hecho de enseñar con las consecuencias de los problemas ambientales de por medio. Es decir, no solamente el problema de contaminación de la basura, sino cuál es la consecuencia pues en nuestra salud. Pero no solamente dejarlo en ese contexto de que nuestra salud, sino que nosotros como docentes es como más una tarea de campo. Ir y exponerlo, ver de cerca la problemática, ¿verdad? Las personas que hemos tenido la oportunidad de visitar basureros a cielo abierto, pues el comportamiento ante la separación, y más que todo la separación, no la separación, sino el consumo responsable, pues ha cambiado. Yo recibía una clase en mis estudios de maestría, donde el primer día nos llevaron a un botadero de basura a cielo abierto. Y desde ahí, o sea, uno ve la realidad y ya empieza a pensar de forma diferente. No, yo tengo que hacer algo. Ya es como exponer a nuestros estudiantes a la realidad, no solamente decirle esto y esto y esto. ¿Por qué? Porque esperamos comportamientos como ese tipo. No estoy diciendo que ustedes no lo hicieron, ¿verdad? Y entiendo, como le digo, es algo complejo, no solamente es estas razones, no solamente pueden ser estas razones que yo estoy exponiendo, pero pueden ser algunas que se me ocurren para poder tratar de explicar eso. En relación a la formación, yo siento que en la carrera de Ciencias Naturales tenemos este curso.
¿sí? Este curso es importante, es muy importante, que antes no existía, es un curso nuevo, a partir del, bueno, nuevo para mí sí, a partir del 2010. Antes no había, antes solo era educación ambiental y educación ambiental desligada de las otras partes económicas, por ejemplo, sin pensar que nuestra forma de consumo, que tiene que ver con la parte económica, pues afecta el medio ambiente, ¿verdad? Era eso y era ecología y nada más. Ahora ya está este espacio, que quiera ser o no, pues es algo que nos obliga a pensar más en nuestro comportamiento, ¿verdad? Y la importancia de educar con el ejemplo. Pero a pesar de eso, siento yo sí que hay otras asignaturas en donde se podría aprovechar estas temáticas para poder brindar una clase de química, por ejemplo, o de física en el marco de desarrollo sostenible, con el objetivo de ir ya acercando más a las personas a esta temática de gran importancia, y al final entonces tener egresados de la carrera de Ciencias Naturales no con una única clase como esta, sino una formación integral, ¿verdad? Que les ayude al final, que sean capaces de poner o proponer diferentes estrategias para alcanzar el objetivo final, ¿verdad? Entonces, pues es importante también de que nosotros no nos cansemos de seguir haciendo nuestra labor, ¿verdad? Siempre debemos hacerla, y ante problemáticas como esas, pues tratar de innovar, de ver qué más nosotros podemos hacer para nunca cansarnos y siempre continuar con nuestro rol de profesores de ciencias naturales, por muy difícil que parezca, que yo sé que lo puede ser, ¿verdad? Es algo que no nos tenemos que rendir al respecto. Sí, pues fíjense que respecto a eso, también yo creo de que, como se dice, la parte de la innovación y la parte de tal vez nuevas metodologías y nuevas técnicas, en cierta forma, yo creo que también inclusive la universidad podría pensar en eso también, viendo cómo vamos, inclusive con la misma necesidad que estamos ahorita, y el implemento de este tipo de clases como la que tenemos ahorita, porque lo que sí funcionó hasta cierto punto, solo que es una actividad pequeña relativamente, fue el año pasado y el antepasado, se hizo algo que, bueno, fue una actividad pequeña, pero creo que fue bonita y que sí funcionó, que fue esta cuestión que estaban con los challenges, con los retos. Entonces se hizo un reto, lo hicimos nosotros los maestros de ciencias, que le llamamos el Basura Challenge, y donde ellos tenían que ir a un área, tomarse una foto cuando el área que estaba sucia con basura, y después recoger la basura y tomar la foto cuando ellos ya recogieron la basura y todo eso, y postearla, ¿no? En sus redes, en su WhatsApp, en su red de la escuela, en su Facebook y todo eso, y llevarnos la prueba nosotros ahí. Y funcionó en varios aspectos, y nos decían, podemos trabajar juntos, podemos trabajar en mi colonia, podemos trabajar en la escuela, podemos trabajar, y al darles la amplitud, pues sí funcionó, pero como le digo, es una actividad pequeña que no conllevó a bastante, creo yo, no a una cuestión que fuera a largo plazo, pero sí a una actividad que pues los atrajo y los hizo tener un poquito de conciencia en ese momento. Sí, no, me parece fantástico ese tipo de nuevas estrategias que van acorde con la realidad en que estamos viviendo, ¿verdad? Y otra cuestión a que yo sumaría a esto este tema que ha traído usted, Roberto, es la parte de hacer una revisión amplia en las temáticas más que todo de educación ambiental, de educación para el desarrollo sostenible, que se aborden en los niveles de educación primaria, en los niveles primarios, ¿verdad? En educación básica, y que no sea algo que pues las personas hayan vivido toda su vida comportándose de una forma X, y cuando ya llegan a este tipo de espacios, pues se dan cuenta de que lo pudieron haber hecho de una forma diferente, pero pasaron toda una vida haciendo lo contrario. Entonces está esa parte también de hacer revisión e incorporación de este tipo de temáticas desde los niveles de educación básica, ¿verdad? No solamente ya a nivel universitario. Y también de parte de la universidad, sin duda, es algo que pues, se puede hacer más, claro que sí, e incluso en la parte de formación, ¿verdad? Porque pues este curso es únicamente para
estudiantes de la carrera de Ciencias Naturales, que no debería de ser así. Igual está educación ambiental, pero ya educación ambiental pues ya tiene que tener un giro más para educación para el desarrollo sostenible. Obviamente siempre en el marco de la parte ambiental, que es uno de los grandes problemas que atañe a nuestro país. Pero sí, vean que esta labor pues no es nada fácil de hacer, es algo que son diferentes factores que están interviniendo en algo, pero eso es lo importante, que nosotros como docentes pues siempre estemos viendo qué otro tipo de actividades podemos hacer para poder lograr que estos comportamientos sean a largo plazo, que eso es lo que se quiere, ¿verdad? Y como le digo, nosotros podemos hacer algo, pero también pues están la parte externa que de tomar estos cursos, colocarlos desde la parte inicial, ¿verdad? No únicamente ya en los estados universitarios o más avanzados, donde sabemos que nuestro nivel de escolaridad no es tan alto y no todas las personas pueden llegar ahí. Entonces es como un esfuerzo que se está echando en una vasija rota, pues, porque no todo el mundo tiene acceso al final, ¿verdad? Sino hacerlo así como algo más sistematizado, ¿verdad? Con esto no estoy diciendo que los docentes no hacen algo, se hacen acciones sin duda, pero algo más sistematizado como una clase en particular. Bien. Entonces, ya que estamos hablando de esta temática, de qué es lo que podemos hacer, sí, una clase en los centros educativos. Sí, la parte de la formación sin duda es importante. Ya sabemos que la parte de acción es clave, pero que nosotros tengamos las bases conceptuales también es de suma importancia. Entonces, ¿en qué consiste el proyecto que ustedes van a empezar a realizar? Pues el proyecto ya lo he más o menos mencionado, y ahora veo que todo el mundo ya tiene equipo. Wow. El equipo que aparece como uno aquí en las instrucciones, ahí yo coloqué que la persona que va a coordinar se tiene que dejar en negrita. Ahí no sé quién es el coordinador o la coordinadora del equipo número 1. Licenciada, ajá. Yo tengo una consulta sobre esos equipos. ¿Cuántos equipos se van a formar? 5 nada más. No hay un equipo 6. Porque hay un equipo de 3 que es el de la compañera Limaidi, Elsie y Ninoca, y o sea, no hay espacio donde meterlo. No, vamos a ver, bueno, tenemos el primer equipo, 2, 4, 5. El equipo de que tiene como primera persona Samantha, ¿quién coordina ese equipo? Aparece Samantha, Johanna, José, Cristi, Audel y Adrián. En primera. Yo, Samantha. Bueno, ahí decía en la instrucción, coloquen negrita. Luego tenemos el equipo 2, tiene que haber una persona más. Ahí, si ustedes se fijan, el equipo 2, hay un espacio que hace falta. Son 5 personas para el equipo 2. Sí, los del equipo 2, yo escribí en el grupo que nos hacía falta un integrante y nadie dijo no tengo grupo, entonces por eso nos quedamos. Pero aquí yo veo todos los equipos, aquí están todos. ¿Quién hace falta? ¿Alguna persona que haga falta? Yo, licenciado, no tengo equipo. ¿Cuál es su nombre? Ronix. Bueno, Ronix, ahí hay un espacio, mire, en el equipo de Leslie, que coordina Leslie. ¿Quién más no tiene equipo? Él sí. ¿Me puedo integrar al equipo 3? Puede. Vaya, pues. Si la acepta. Y el equipo 4 de Cindy, Jeffrey, Marlon, ¿quién coordina ese equipo? Jeffrey, click. Jeffrey. Listo. Bueno. Hoy sí, entonces ya todo el mundo tiene equipo, ¿verdad? Ya no, nadie está por fuera. Listo, bueno. Entonces, ajá. La que estábamos en el grupo, Linda, creo que se llama, estábamos las 3, entonces tenemos que buscar agregarnos a otro equipo.
Sí, bueno, él sí ya dijo que se va a agregar en el equipo 3. ¿Quién más estaba? Estaba Ninoska y la compañera Limaidi. Limaidi. Bueno, entonces aquí vamos a tener equipos de 5. El equipo 3 van a quedar de 5 integrantes. Y el equipo 4 y 5 también pueden integrarse ya sea al equipo 4 o al equipo 5. Ustedes entran en contacto aquí con estas personas, con Jeffrey para el equipo 4 o con Katie para el equipo 5. No vamos a tener un equipo 6, solamente 5. Bueno, entonces miren, ahora quería hacerles la introducción a la educación para el desarrollo sostenible, pero en vista del corto tiempo que tenemos, me voy a quedar con la parte de compartirles la información en relación al proyecto. Y lo hago así porque esta parte de educación para el desarrollo sostenible es como el cierre de este curso. Aquí hablamos de desarrollo sostenible, de la parte de gestión ambiental, la importancia de que los centros educativos evalúen y analicen su quehacer como institución, ¿no? También abordamos la parte de políticas ambientales, la parte de economía ambiental, que son las partes que vienen próximamente, la parte de conservación, la parte de ecoética, en fin. Por cierto, de la ecoética, les decía, de la tarea, tienen que buscar el concepto como tal de ecoética, por favor, ¿verdad? Porque las participantes no lo establecieron como tal. Entonces, por favor, para la próxima clase, alguien que quiera participar, podemos iniciar con eso. Y tenemos entonces, continuando con lo que les estaba mencionando, la parte de educación para el desarrollo sostenible, y con eso cierra el seminario. Pero como ustedes van a hacer la parte de acción en el marco de esa temática, yo les voy a mencionar desde ya el proyecto, pero esto es con fecha de presentación para allá finales de noviembre. ¿Vale? Yo les voy a dar fecha ahí particularmente, qué fecha les va a tocar a cada equipo. Esto es para que ustedes ya vayan generando ideas, para que vayan leyendo, ¿okay? Para que no lo dejen para el final, porque es algo que les va a tomar tiempo, porque aquí yo solicito un producto de calidad. Entonces, les voy a compartir los lineamientos de forma general, que yo luego voy a hacerle otros agregados para detallarlo más, y se los voy a dejar disponible a partir de lunes. Entonces, este proyecto le he llamado Formando Docentes de Ciencias Naturales para la EDS. Vamos a utilizar estas siglas para Educación para el Desarrollo Sostenible. Se trata entonces de ¿qué? Se trata de introducir temáticas del desarrollo sostenible en clases que nosotros podríamos tender a pensar que estos temas no tienen cabida. Clases como cuáles, como química y física. Entonces, el proyecto se trata de que ustedes tengan, uno de los productos finales es el desarrollo de una unidad didáctica que va a ser expuesta en una clase demostrativa que ustedes van a hacer de un tema X que ustedes van a seleccionar del área de química o del área de física. Entonces, ustedes se van a reunir, van a decidir, esta es la tarea de esta semana, decidir qué tema ustedes quieren trabajar, que sea un tema de química y que sea un tema de física, para dar una clase y encauzarla en el desarrollo sostenible. Entonces, podrían, en este sentido, o sea, no se trata de perder la esencia de dar la clase, sino de que los ejercicios o las prácticas que se desarrollen, que ustedes vayan a proponer, tengan o estén en el marco del desarrollo sostenible, es decir, que se introduzca de alguna forma esta temática. Entonces le damos aquí de forma general, ya que esto se lo voy a dejar a ustedes para que lo lean con detalle, como les estoy mencionando, esto solo es para que ustedes ya vayan generando ideas. Primero van a tener que leer un material que yo lo voy a dejar en el aula virtual. Luego van a seleccionar el área de las ciencias con la cual ustedes van a desarrollar este proyecto, química o física. Pero aquí, como puedo predecir que muchos se van a ir por química y van a dejar la física de lado,
O ya les voy a preguntar si hay algún equipo que estaría interesado en hacer este proyecto en el marco de física, de la clase de física. Pues si hay, perfecto. Y si no, entonces vamos a tener que recurrir al azar para hacer la división, porque no solamente vamos a hacerlo de una área. Y vean que yo no he tomado en cuenta la parte del área de biología, porque en esa parte, pues, ya la temática se presta. Y el desafío aquí, por así decirlo, es dar una clase de química o física donde usted introduzca temas de desarrollo sostenible. Puede ser de la parte, ya saben que el desarrollo sostenible tiene estos tres ámbitos, la parte ecológica, económica y social. Luego entonces que ustedes hayan seleccionado esa área, van a construir un instrumento diagnóstico, es decir, que van a realizar tipo una encuesta donde va a estar dirigido a los estudiantes con los que se va a realizar este proyecto o este estudio. Esto deberá explorar los conocimientos, actitudes y conductas sobre el desarrollo sostenible. Entonces, esto lo vamos a dejar para clases de Química 1 y Física 1 a nivel universitario, clases que ustedes ya tomaron. En este punto ya todos han tomado estas clases de Química y Física 1, por lo menos todos tienen que haberla tomado. Todos. Entonces, ustedes tienen que buscar entre sus contactos algunas personas que estén tomando esta clase ahora, en este momento, ¿verdad? Y elaborar un instrumento diagnóstico para evaluar, explorar el conocimiento, actitudes y conducta que tienen en el marco del desarrollo sostenible. Con ello, entonces, ustedes van a diseñar una unidad didáctica sobre el tema que seleccionen de química o de física. Van a realizar actividades, planificación de problemas, que debe estar en el marco del desarrollo sostenible. Y también aquí les menciono que deberán incluir una sección o espacio para que las personas que vayan a recibir su clase, pues evalúen, ¿verdad? Lo que ustedes han hecho y lo que han aprendido y que ustedes hagan preguntas en el marco del desarrollo sostenible. Y aquí también, como esta es la fase de planificación, si ustedes se fijan, hay una fase de planificación, ejecución, análisis y presentación de los resultados. Entonces aquí yo voy a probar la unidad que ustedes hagan. Me van a enviar un borrador, todavía no hay fecha, ¿verdad? Porque esto es para que ustedes empiecen a generar ideas. Yo luego les voy a dar la fecha cuando ya les comparta formalmente esto. Y una vez que esté aprobada, pues así como el instrumento diagnóstico también, que cada equipo va a hacer un instrumento diagnóstico, va a hacer el desarrollo de esta unidad didáctica, la va a desarrollar a través de una clase demostrativa con algunos, aquí dejo algunos porque pues no todos podrán asistir, ¿verdad? Estudiantes seleccionados de la clase de Química o Física 1, luego van a explorar los resultados, tanto del instrumento diagnóstico como de la parte de evaluación que va a incluir la unidad didáctica, y van a hacer los análisis de los resultados y presentar un informe. Recuerden que esto es para el final del periodo, solo es para desde ya que ustedes vayan pensando. Bien, entonces ese es el proyecto. Me gustaría escucharlos. Desde ya, si les han generado algunas dudas, podemos aprovechar un par de minutos antes de cerrar. Bien, ¿no hay dudas? Bueno, creo que van a ir surgiendo. Sí, veo que activaron los micrófonos ahí, pueden hablar. Lick, yo tengo una consulta en cuanto al examen. Usted nos va a avisar, nos va a informar en el grupo. Sí, yo les digo cuando. Todavía no es. Sí, y los contenidos a estudiar es la presentación y los dos, lo que hablamos de bioética ambiental. Sí, el contenido a estudiar está en los artículos, ahí está, esa es la información. Pero sí, yo les voy a dar la fecha y toda esa parte, como se lo di la vez pasada.
Gracias. Bien. ¿Alguien en relación al proyecto que le gustaría trabajar haciendo una clase demostrativa en el marco de desarrollo sostenible en el área de física? ¿Hay algún equipo que desde ya esté interesado en eso? Buenas tardes, licenciada. Sí, adelante, adelante. Bueno, en el caso, yo estaba analizando, ¿verdad? Como los contenidos de física, pero usted acaba de decir que debemos centrarnos en física 1. Y mayoritariamente, bueno, en general el contenido que se mira en esa clase es más que todo movimiento, los tipos de movimiento. No sé, tendríamos que pensarlo bien, cómo relacionarlo, porque ya más adelante, en las físicas que están un poco más adelante, pues ya siento que hay como contenido que se puede relacionar. Pero en física 1 lo veo como, tenemos que pensarlo bien. No, pero hay No, bastante tema también en física 1. es que ese es el reto, o sea, ese es el reto de hacer la clase en esa línea, y es algo que sí se puede hacer, o sea, pueden Y hacer... hacerla bien también. Sí, claro, claro. Pueden hacer, por ejemplo, un ejercicio, ¿verdad? Donde el ejercicio ustedes lo pongan de tal manera que sea una aplicación en la vida real que relacione algún problema que tenga que ver con un impacto en el ambiente. Entonces, de esa forma, ustedes ahí ya van introduciendo la parte de educación para el desarrollo sostenible. Entonces, sí, claro, exacto, Marisela. De eso se trata, de que tienen que pensarlo bien. Y ese es como el desafío, podríamos decirlo así, pues de que, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, para que ya vayan pensando. Pero bien, bueno, entonces veo que sí hay interés de la parte del equipo de Marisela, Jennifer, no sé si están en el mismo equipo, pero eso lo podemos dejar definir las áreas para después, ¿ok? Ahorita ustedes piensen las áreas que ustedes podrían trabajar. Y sí, lo vamos a mantener para Química 1 y Física 1. Bien. Si no hay ninguna otra consulta, veo que aquí en el equipo han incluido a Aimé Yusaira Zúñiga Alvarado en el equipo de IBIS. Pero Aimé no se ha presentado en ninguna de las clases que hemos brindado. Entonces yo asumo que pues ella va a retirar la clase o, bueno, pues ya igual ya no podría porque formalmente ya son 2 encuentros o sí, 2 encuentros los que se ha perdido. No sé si hoy hay fecha de un encuentro. No, ¿verdad? No. Sí, hoy es encuentro. Bueno. Sí, entonces no, ella pues ya serían 3 encuentros que no ha participado. Entonces la vamos a... Es la tercera visita. Bueno, entonces, si no tienen más dudas, nos veremos la próxima clase, que será el próximo sábado. Que yo les voy aquí con esto del proyecto, yo les voy a poner el documento que les acabo de mostrar en el aula virtual y con mayor detalle. Y en la próxima clase vamos a tener una etapa de preguntas. La tarea en el marco del proyecto ahorita es que ustedes vayan pensando los temas. Si nosotros nos interesa, piensen tanto en química como en física, porque les digo, si hay varios equipos que deciden solo química y no física, yo voy a tener que redistribuirlos. Entonces, por si acaso, piensen ustedes en qué tema en particular podrían ustedes abordar. Al igual que en la clase anterior. Una duda. ¿Sí? Disculpe, en química, ¿qué química sería? ¿Ya general? ¿O Sí, química ya química? Sí, general. 1 o 2. A 1. Ok. 1, general 1. Esta clase demostrativa que vamos a realizar va dirigida para alumnos que están llevando la clase, dijo usted. Sí. Entonces tenemos que investigar, ¿verdad? ¿Quiénes están llevando actualmente la clase, sea química o física, para nosotros enlazar? Así es. Y ahí, eso es algo importante que no, o sea, yo aspiraría a que ustedes lo hagan con bastantes personas, pero pues no va a ser posible. Entonces yo voy a determinar un número pequeño de personas con las cuales ustedes la van a desarrollar, que solamente será tomarles
1 hora y media del tiempo de las personas que quieran colaborar con ustedes. Entonces empiecen a hacer ya esas investigaciones. Bien, gracias. Bueno, listo. Entonces estén pendientes del aula virtual y por ahí vamos a terminar de afinar las próximas participaciones de la clase. Recuerden que ahí siempre aparecen nuevas lecturas para los temas de las próximas clases y asignaciones. Entonces, nos veremos el próximo sábado, siempre a las 2 de la tarde. Bye, bye. Listo, Alex, muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Feliz tarde, Lick. Bye, bye. Buenas tardes. Buenas tardes. Bye, bye, Muchas bye, gracias. bye.